¿Qué tal? Mi nombre es José Ángel Cruz Rodríguez. Actualmente estoy cursando el sexto cuatrimestre en la Licenciatura de Educación Física y Cultura del Deporte en la Universidad CESEO. A continuación, voy a presentar un video de examen para la materia de Medicina del Deporte, impartida por el profesor Denis Enestrosa, en el cual voy a explicar qué son los ataques epilépticos o la epilepsia y lo que son las convulsiones. Bueno, primero que nada tenemos que saber la diferencia entre uno y otro, lo que es la epilepsia y qué es una convulsión. La epilepsia pues en sí es una enfermedad causada por algún deterioro del cerebro. Y una convulsión pues es un efecto de la epilepsia y puede ser causado aparte por distintos factores, ¿no? Que no solamente puede ser por una enfermedad crónica. Entonces ahorita vamos a hablar lo que es la epilepsia, las convulsiones, qué es, las causas y consecuencias, y así como también voy a hacer un ejemplo de qué es lo que debemos hacer cuando se nos presente esta situación en la vida diaria, en el trabajo, en la escuela, porque pues sabemos que esto puede suceder en cualquier momento del día y en cualquier lugar. Bueno, pues primero que nada tenemos que saber que la epilepsia pues es una de las enfermedades más frecuentes y comunes que existen en el mundo, o sea, ya que existen en diferentes tipos, ¿no? Entonces, pues la epilepsia es una enfermedad la cual el paciente pues es propenso a convulsiones crónicas. Quiere decir que es una enfermedad que el paciente que ya sabe que el que tiene esa enfermedad, pues obviamente las tiene frecuentemente, ¿no? Que a su vez tenemos que existen pues diferentes tipos de convulsiones, como las que comúnmente creo que conocemos, es la que vemos muchas veces en las películas, ¿no? Más o menos es la que se están retorciendo, que es uno de los diferentes tipos. Y pues de hecho, y también tenemos que saber que hay un tipo de convulsiones en las cuales es muy poco presentable, no es tan visible como otras. Incluso te puede dar que estés sentado, como que te quedas dormido y te levantas. Y pues muchas veces si desconoces el tema no percibes que fue una convulsión, ¿no? Entonces debemos saber que, que la epilepsia nos genera daños tanto biológicos, psicológicos, cognitivos, sociales. Es uno de los principales. ¿Por qué? Porque ya saben que el estigma de saber de una persona es epiléptica, pues lleva a una peor calidad de vida, ¿no? O sea, el tema de la discriminación, a veces la gente como que no tiene miedo a esa parte, entonces como que no quiere vivir, ¿no? Esos momentos, entonces como que la rechazan y pues obviamente esa persona se siente excluida, ¿no? Entonces le empeora un poco la calidad de vida. Hay una estimación de que existen en el mundo 50 millones de personas que sufren este tipo de padecimiento, que son las convulsiones, ¿no? Entonces, pues que a su vez, o sea, los dos sufren porque tienen epilepsia, pero existen realmente en esos puntos ya muchos tratamientos para poder llevar una mejor calidad de vida y no estar sufriendo esos efectos que causan. Si en algún momento personas que llevan el tratamiento tienen alguna convulsión, puede ser porque el tratamiento necesita que se le dé más dosis o el tratamiento ya no está haciendo efecto y necesita que se le cambie, ¿no? Entonces es un punto importante que debemos de saber. En veces cuando vemos a alguien que está convulsionando, a lo mejor llegamos a pensar que son personas que tienen epilepsia, ¿no? Pero pues realmente hay muchos motivos para que una persona, como he comentado, sufra una convulsión. Hay veces las personas que convulsionan, algunas personas que solamente se convulsionan una vez en su vida, a lo mejor fue por algún tema de enfermedad, de calentura, de un golpe, y pues jamás en su vida vuelven a sufrir una convulsión. Y pues tendríamos que, como digo, pues ver el motivo cuál fue
para ya en sí darle un historial clínico. Tenemos que saber que todo se da, todo este desorden que se da en el cuerpo es causado por el cerebro. Ya sabemos que el cerebro funciona pues a base de choques eléctricos. Entonces cuando sufre una variación en ese proceso es cuando se da este tipo de convulsiones. Realmente nuestro cerebro pues recibe choques eléctricos, ¿no? Entonces cuando algún choque eléctrico no pasa de célula en célula es donde se presenta este tipo de condición, ¿no? Entonces pues todo depende del cerebro y depende pues en la zona en la que se esté sufriendo el daño. Puede ser en la parietal, en los diferentes tipos de las zonas del cerebro. Entonces dependiendo de la zona del cerebro que se presente es como se nos va a manifestar a nosotros. Puede ser con los sentidos, con las emociones, puede ser con el cuerpo, con distintas partes, ¿no? Se puede reflejar. Entonces, dependiendo cómo se refleje, es como podemos darnos cuenta de qué parte del cerebro viene el daño. Porque pues también debemos que saber que existen las focales y las generalizadas. Las focales pues son las que regularmente se da en una parte del cuerpo, ¿no? Pues un ejemplo es de que a veces se nos da en una pierna, por ejemplo, ¿no? Se nos da el movimiento y pues no sabemos qué es lo que pasa. Y podemos estar conscientes, porque en la mayoría de las veces en otros tipos se pierde la conciencia, por eso que caemos al piso, empezamos a movernos, entonces pues son diferentes. Entonces la focal se va a una sola parte del cuerpo y ves que la podemos tener. Y hay veces que pasa de focal a generalizada. Ya generalizada es de que cuando se presentan ya todos los demás signos que pues que pérdida de conciencia, que te caes y todo eso, ¿no? Entonces, y está la desconocida también, que es la que cuando se nos presenta y pues realmente no sabemos que tenemos alguna enfermedad, no sabemos o por qué fue, ¿no? Porque pues realmente cuando se genera este tipo de situaciones pasamos pérdida de memoria. No sabemos lo que pasó, por qué nos pasó y tampoco generamos memoria de lo que está pasando durante la convulsión, ¿no? Entonces, el paciente cuando se despierta, pues ahora sí que sacado de onda, no sabe qué es lo que le pasó o por qué fue lo que le pasó. Un punto de que también depende la convulsión, pues un factor puede ser, ¿no? Es también a veces el tema es de la edad. Hay muchos factores, ¿no? Pero pues el tema de la edad es uno de los que también influye. Por ejemplo, en recién nacidos puede ser por tema de hipoxia o un mal formamiento en el cerebro cuando estuvo en el feto. En las personas jóvenes puede ser a lo mejor por un golpe que recibió, una caída. En las personas más pequeñas, más recién nacidas, es como lo que he comentado, perdón, ya una persona adulta puede ser a lo mejor por algún infarto o cerebral o un tumor cerebral también que tenga, entonces esto también le genera convulsiones, ¿no? Entonces existen varios factores y uno de ellos es la edad. Pasamos también a lo que son los signos y los síntomas, ¿no? Pues los signos vienen siendo que a veces en muchas ocasiones de que cuando el paciente ya sabe que tiene esa enfermedad, a veces es algún mareo, algún cosquilleo, bueno, pues decir, algo que él sienta que ya le va a dar su mal o que se va a poner mal, ¿no? Entonces pasamos a la parte de ver la clasificación, ¿no? Que están las tónico-clónicas, que son las que creo que la que mayormente conocemos nosotros, que son las más conocidas, ¿no? Caracterizadas por una rigidez muscular, seguida de movimientos y convulsivos, ¿no? Que son a veces que nos ponemos rígidos, que nos ponemos así y ya nos caemos, ¿no? Esa es la tónico-clónico. Por la crisis de ausencia, esa es una que incluso acabo de conocer, y vi un ejemplo, eso se puede dar, por ejemplo en mi caso ahorita que estoy platicando, que estoy diciendo, que estoy hablando, de repente solamente empiezo a perder la conciencia y me voy, y de repente regreso y yo me doy cuenta, y eso a veces muy difícil de detectar.
¿no? Entonces esas por la ausencia. Están las mioclónicas, esas también se manifiestan como sacudidas repentinas o movimientos bruscos, que es lo que a veces comúnmente vemos que vemos y estamos moviéndonos, ¿no? Entonces ese sería ya otro tipo. Están las convulsiones atónicas, que causan pues pérdida del tono muscular, pudiendo provocar alguna caída, que es el primer paso, que cuando nos empezamos a emocionar, pues obviamente perdemos tanto la conciencia, la sensación de los músculos, y pues obviamente nos caemos, ¿no? Entonces están las convulsiones clínicas, que se caracterizan por movimientos rítmicos y repetitivos, que son pues muy similares a las que hemos mencionado, que son a las que estamos siempre, incluso como parecidos a un tipo. Después de esto, pues pasamos, debemos saber que en el periodo de cuando estamos convulsionando, tenemos un periodo que se llama portital. El periodo portital dice que se activa a la hora de la convulsión. Es justamente pues es el lapso en el que estamos recibiendo la convulsión. Pues que eso hace que, o sea, controlar o mantener el cerebro bien estable, y pues causa mucho esfuerzo, y eso hace que al final de la convulsión pues también se sienta el paciente cansado, se sienta agotado, pues no, por haber vivido ese cuadro. Entonces, como he dicho, en ese momento el cerebro no genera ninguna memoria, está siendo afectado, pues, o sea, está recibiendo daños, más que nada. Durante ese lapso, a veces mucho reaccionamos y que denle esto, denle agua, denle otro, ¿no? Entonces, mediante en las convulsiones no es muy recomendable ni darle ingesta de agua ni de comida, porque pues por si se genera una segunda convulsión, pues eso puede hacerle daño. Y pues lo más recomendable es hacerlo después de un tiempo de algunos 30 minutos, ¿no? Para que no tuvo ningún daño. Los factores de riesgo se manejan varios. El primero podría ser pues desde temprana edad, que son los daños neurológicos de nacimiento, que son los que ya mencioné anteriormente. El segundo puede ser por fiebre. Por un ejemplo sería como ahora que pasó el tema del COVID. Muchas personas tuvieron fiebres muy altas, hasta 40 grados, y entonces eso les ocasionó que se convulsionaran. Está el número 3, por el traumatismo por golpe, como he mencionado, de que a veces lo podemos ver en el box, a veces le pega un golpe muy fuerte, entonces por el traumatismo que le causa convulsiones. Y también se pueden ver en el tema de los accidentes. A veces cuando automovilístico pegamos un choque, entonces por el golpe sufrimos ese tipo de convulsiones. Como número 4 podemos ver que tenemos un infarto como convulsión cerebral, o un tumor cerebral, que también puede ser causante de una convulsión. En el número 5 tenemos las neuroinfecciones virales, como la encefalitis viral, que fue un ejemplo muy claro de este tipo. Tenemos la parasitosis, que justamente se dio mucho en México, pero pues como actualmente ya existe un tratamiento para esta enfermedad, entonces ya se ha logrado controlar mucho. Y de último, pues también están los enfermos terminales, ¿no? Que pues dependiendo de la enfermedad que ellos tengan o la calidad de salud que tengan, pues también se le puede generar una convulsión, que ya es a veces la última respuesta para pasar allá a que fallezcan, ¿no? Entonces, existen pues 3 puntos de diagnósticos para el tema de cómo sobrellevar una convulsión. Pues primero pues tenemos que ver el historial clínico y la exploración. Que el historial clínico pues la historia completa de cómo surgió la convulsión, desde alguien que lo vio, qué empezó a hacer, cómo cayó, qué movimientos hizo, cómo se sintió después, y todos esos detalles. A la exploración, que es después de que le dio la convulsión, si al caer sufrió algún daño, que se reventó la cabeza, o se golpeó, se dobló, se raspó, entonces qué fue lo que pasó después. Y por último pues sería un electrocardiograma, ¿no? Que sería para después de que pasó la convulsión, pues ver qué daños hizo, porque tenemos que recordar que que pasamos una convulsión crea daños irreversibles en el cerebro. Entonces, pues tenemos que tratar de que no tarde mucho para que no cause muchos daños en el cerebro, ¿no? Entonces, pues eso sería más que nada eso, de el encefalograma para ver
qué tanto daño causó en el cerebro. Previamente, pues si hay algún daño en el cerebro que tardó mucho tiempo y causó algún daño, pues tener que ir con un doctor para ver qué otras medidas puedes tomar sobre este caso. Entonces ahora voy a explicar resumidamente qué es lo que tengo que hacer. Ahorita voy a hacer el ejemplo. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando veo que alguien está convulsionando, ¿no? Entonces, se maneja, pues lo manejo como una serie de puntos, ¿no? Pues, y más que nada en una convulsión tónico-clónico, que son las que más principalmente son las que se dan y que se necesita ayuda externa. Primeramente tenemos que saber que pues la convulsión no es una reacción que necesite ir al doctor ya. ¿Por qué? Porque pues en ese proceso lo podemos lastimar o podemos causarle la muerte. Tenemos que saber que es una urgencia médica, que es una autolimitante, pues, o sea, lo podemos vivir, controlar ahí, y posteriormente si hay algún daño, pues ya vamos al hospital, ¿no? Pero pues tenemos que mantener la calma principalmente y empezar a hacer el procedimiento. Primer punto pues sería pues ayuda a que la persona no caiga, y si ya, o sea, si ya me di cuenta que lo sufrí, pues agarrarla, ¿no? Que no caiga. Y si ya cayó, pues limpiarle la zona para que no se lastime, porque principalmente el daño más frecuente que causan es cuando se caen, donde se caen, que se lastimen con las cosas que hay alrededor, ¿no? El segundo sería, pues coloco al paciente de lado, después de hacerle unos puntos de presión en la cabeza, para que también no vaya a tener, lo presiono en la cabeza, pido ayuda de alguien más y lo coloco de lado, de perfil sería, ¿no? Para que pueda respirar y no se le vaya a atorar el tema de la saliva, pues porque en muchos de los casos ha sido de mucho detalle el tema de la saliva, y es lo que provoca a veces que se ahogue. 3, pues colocar presión sobre la cabeza para que no se golpee, y poner algo, o ya sea poner algo suave sobre ella, o mantener la presión, como les había dicho, en 3 o 5 puntos de presión, para que evitar el movimiento y evitar que se golpeen, ¿no? Entonces, el cuarto punto ya sería a la persona que nos está ayudando, decirle que le afloje la camisa, que le afloje la corbata, o algo que le pueda estar obstruyendo el paso de aire, ¿no? Para que no se vaya a ahogar. 5, pues tenemos que ver y registrar todo lo que le pasó al momento de la caída, el porqué y todo. Entonces, el 6 ya puede ser llamar a un médico si nunca sufrió alguna convulsión, o si al caer se lastimó. Entonces hay que mandar a llamar a un médico, o posiblemente pues llevarlo, ¿no? Y 7, pues realmente si después de la caída, si sufrió una caída fuerte y se abrió, entonces hay que costurar, que se fracturó, hay que enyesar, hay que hacer algo, entonces pues ya lo llevamos o llamamos la ambulancia, ¿no? Entonces esto sería como que los puntos a seguir mientras pasa esto. Sí, esa convulsión no llevó a más, ¿no? Obviamente, ¿por qué? Porque hay convulsiones que después de que se sufren, uno de los puntos que se debe hacer luego es checar el pulso. ¿Por qué? Porque pues hay muchas personas que después de que sufren este cuadro, pues van volviendo poco a poco, y nosotros ya vemos que recobran la conciencia. Se pierde la conciencia, no el conocimiento, porque si se pierde el conocimiento, es de que cuando me levanto ya no conozco, perdí el conocimiento de todo a mi alrededor. Se pierde la conciencia, por eso es lo que cuando ya se recupera la conciencia, entonces ya vemos que, a lo mejor vemos que ya abre los ojos, se está moviendo, pero si vemos que ya se dejó de mover y no abre todos los ojos, no tiene reacción, tomo el pulso. ¿Por qué? Porque pues si veo que tiene pulso, entonces le doy tiempo y espero que reaccione poco a poco. Pero si no tengo pulso, tengo que entrar a empezar a aplicar RCP. A lo mejor ya no volvió y tengo que hacerle presión para que respire. Es un proceso que ahorita voy a explicar, tanto en niños, adultos, mujeres embarazadas, cuál será la correcta, ¿no? Entonces tratar de reanimarlo. Y posteriormente, pues ya si no pasa esto, pues ayudarlo a sentarse,
ayudarlo primero que agarre un poco de aire, después lo ayudamos a levantarse y después lo llevamos a un lugar seguro donde pueda estar sentado, y posteriormente, por último, llamamos a un familiar o ya termina nuestra labor cuando se lo dejamos al personal médico. Tenemos que tener esto presente, de que si no tenemos ningún conocimiento médico o un curso o algo que nos avale que podemos reaccionar ante esas situaciones, no tenemos que hacer nada. Aunque queramos ayudar, no tenemos que tocar al paciente, porque qué tal si este paciente muere, van a decir, y tú por haber tocado, por haber querer ayudar, vas a salir perjudicado, ¿no? Entonces, algo que también que no se debe de hacer es, a la hora que está haciendo la convulsión, es, muchos tenemos la idea de que jalarle la lengua, que meterle algo para que no se vaya a lastimar, pero esto ya es erróneo. ¿Por qué? Porque al meterlo, como él es una presión, que tal si le metemos un plumón o algo, que eso pueda tirarle unos dientes o dislocar la mandíbula. Entonces, en vez de ayudar, voy a lastimarlo más. Entonces, para tratar de evitar también movimientos que no se lastimen, tengo que juntarle los brazos, tampoco a presionarlo, sino que no haga movimientos tan bruscos que no se vaya a lastimar. Tampoco someterlo a que no haga ningún movimiento. Hay que dejar que el cuerpo haga su reacción como es. Y pues posteriormente regresarlo a su posición natural y a sentarlo y levantarlo, ¿no? Entonces, también tenemos que saber que si una convulsión normal, natural, podemos decir que genere un poco de daño, dura entre 30 segundos y 2 minutos. Si una convulsión se lleva a durar más de 5 minutos, esto quiere decir que pues de que se necesita llamar a una urgencia médica para que esos traten de apagar el cerebro y dejar de que esto siga causando más daño. Entonces, eso que pues sería prácticamente casi lo más común, porque ya si por cierto caso que no hay una urgencia médica, que no hay cómo, o un lugar muy lejano que le dé una convulsión, y está a lo mejor en una media hora, pues a lo mejor podemos decir que esa persona va a fallecer, porque pues ya en ese tiempo, a media hora, pues ya una persona sufre mucho daño y pues fallece, ¿no? Entonces, pues por último, uno de los fármacos para controlar este tipo de epilepsias, pues puede ser las benzodiazepinas, están las levetiracetam, está la fenetoína y el valproat, ¿no? Y pues esas son unas formas de controlarlo, porque no se cura, se controla. Pero pues en esos últimos tiempos también se ha buscado la forma de que se jure mediante cirugías, pues ya identificando en qué parte del cerebro es el mal. Pues esa sería mi exposición de lo que serán la epilepsia y las convulsiones. Espero que les haya quedado muy claro. Profesor Denis, muchísimas gracias.